Muy buenos días para todos los compañeros, profesor y para los que tienen la posibilidad de acceder al video y verlo. Mi nombre es Juan David Mora Silva, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Agronómica. Me encuentro en la granja de la Universidad de Magdalena. A continuación mi grupo va a explicar o vamos a explicar cómo instalar parcelas para calcular la erosión. Esto se va a hacer, o el experimento se basa en tres partes. Primero, realizar una parcela en un suelo con cobertura verde. Segundo, instalar una parcela en un suelo que tenga cobertura seca. Y tercero, instalar una parcela en un suelo que no tenga cobertura. Si no entienden a qué me refiero con cobertura, más adelante o a continuación vamos a explicar a qué me refiero con cobertura. Bueno, a continuación yo les estaré explicando la metodología de cómo instalar las parcelas demostrativas en cuanto a la pérdida de suelo. Bueno, primero que todo necesitamos un recipiente en donde el suelo se guarde, por decirlo así. Segundo, necesitamos unas sogas para delimitar el terreno. Tercero, necesitamos unas estacas para obviamente colocar las sogas. Cuarto, necesitamos 1 metro para tomar las medidas de la delimitación de la zona. Quinto, necesitamos ya sea material, sea tabla o sea cualquier tipo de material, valga la redundancia, que puedas usar para delimitar unos 20 metros y así garantizar que solamente la pérdida de suelo o el suelo arrastrado por la escorrentía del agua sea la de los 20 metros y para más adelante poder con base a esos 20 metros y la pérdida que tenemos en el recipiente calcular el suelo aproximado que se pierde en 1 hectárea. Bueno, cabe destacar que el mismo procedimiento que realizaremos para la primera parcela también lo realizaremos para la parcela con cobertura seca y la parcela sin cobertura. Bueno, a continuación les estaré explicando qué es una cobertura seca, verde, o con cobertura. Esto es una cobertura verde. Cuando nos encontramos en el campo y tenemos pues la maleza a esta altura, se puede considerar que es una cobertura verde, aunque lo recomendable sería utilizar coberturas verdes que ayuden o que minimicen el impacto de las malezas. En este caso esto es una cobertura verde de malezas porque no se ha hecho un control de malezas como tal aquí en la universidad. Acá tenemos la medición de erosión en cobertura seca. Como observamos, no es una cobertura seca, sino más bien una cobertura verde. ¿Por qué? Porque cuando mis compañeros y mi persona instalamos el proyecto, esto era estaba en una cobertura seca, completamente amarilla. Pero dada la fuerte temporada invernal y las fuertes lluvias que han caído, los pastos han progresado y pues han crecido, pasando a ser cobertura verde. Entonces, en esta muestra podríamos evidenciar la cantidad de erosión en un suelo que pasa de estar desde cobertura seca a cobertura verde, dadas los recursos hídricos necesarios. En esta tercera parcela demostrativa evidenciamos cómo al no haber ningún tipo de cobertura vegetal, la erosión es mucho mayor en dicho suelo. Como podemos evidenciar, los procesos erosivos son más abrasivos en esta zona, por así decirlo, que en la zona de la cobertura seca y la cobertura del cultivo. De tal manera que encontramos una mayor cantidad de arena y sedimentos acumulados en dicha muestra. Bueno, ustedes se preguntarán cómo hacer una parcela demostrativa para calcular erosión. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar primero un lote
Segundo, ubicarnos en qué parte del lote vamos a colocar la parcela demostrativa. Hay que tener en cuenta la pendiente y hay que tener en cuenta las coberturas. Entonces, para hacer la instalación debemos hacer unas delimitaciones de una área en específico. Esas delimitaciones para el facilitación de los cálculos deberían ser con números exactos. En nuestro caso, las parcelas demostrativas que se instalaron fueron de 10 metros de largo por 50 centímetros de ancho, que es lo que tiene nuestro recipiente donde van a caer los sedimentos. Luego de hacer la delimitación del área, tenemos que proceder a colocarle en las limitaciones del área que ya marcamos con la del resto del lote, colocar un material que impida que los sedimentos de todo el lote entren al recipiente. Lo que queremos es que solamente entren los sedimentos del área que delimitamos. Entonces se puede utilizar madera como tablas y cosas así, se puede utilizar concreto, ladrillos, bloques, esto con el objetivo de que no entren los sedimentos de todo el lote, sino solamente de la parte que se delimitó. Luego de haber delimitado y de haber marcado y de habernos asegurado de que solamente caigan los sedimentos del área que marcamos, debemos proceder a hacer un hueco en la parte final del área que marcamos a favor de la pendiente, cosa que cuando llueva la escorrentía corra hacia donde está el recipiente. Donde va a estar el recipiente, evidentemente hay que hacer un hueco para colocarlo a nivel del suelo, para que tampoco el recipiente impida la caída de los sedimentos. Y listo, solamente luego de eso, solamente es esperar que llueva, hacer las respectivas recolecciones de las muestras de los sedimentos. Luego que se recolecten las muestras, debemos secarlas. Bueno, antes que secarlas, primero debemos pesarlas mojadas, luego secarlas, sea en horno si tienen la posibilidad de colocarlas a secar en horno, o se puede colocar a secar al sol durante 24 horas. Luego de haber secado los sedimentos, se procede a hacer el pesaje en seco. Con el peso en seco es lo que nos va a determinar cuánta cantidad de suelo se perdió en esa área, y posteriormente, sabiendo cuánta cantidad de suelo en kilogramos se perdió en esa área, podemos hacer el procedimiento de los cálculos, como por ejemplo con una regla de 3, y pasarlo en cuánto se pierde en una hectárea. Y listo, eso sería todo, compañero. Bueno, como en el análisis de nuestros resultados nos damos cuenta que un suelo sufre mucha más erosión cuando está sin cobertura que cuando tiene una misma, ya que en nuestro material sedimentario recolectado por escorrentía en el suelo con un cultivo y una cobertura vegetal a los lados y cubriéndolo, pues se obtuvo 54 gramos de erosión en ese suelo en alrededor de un mes y medio recolectando dichos sedimentos. Por otro lado, hablando del suelo que pasó de ser de tener una cobertura absolutamente seca a tener una cobertura verde dadas las temporadas invernales, pues esas hierbas pasaron a estar en estado de latencia, notándose el menor impacto, por decirlo así, de la erosión en dicho suelo, siendo con 88 gramos de dicho suelo. Se nota que igual la sedimentación en ese suelo, al pasar de no tener una cobertura verde a tener una cobertura verde, fue un poco mayor del que siempre la ha tenido. Entonces, ya por último, y analizando las muestras del material recolectado en el suelo sin cobertura, nos damos cuenta que en dicho suelo la erosión es mucho más abrasiva que en los dos,
ya que de este se logró recolectar alrededor de 800 gramos de suelo seco en dicha toma de muestra. Entonces, ¿qué nos da a decir esto? Que las coberturas vegetales son sumamente necesarias a la hora de contrarrestar la erosión de los suelos. Gracias.